Hola profesora, muy buenas tardes. Le voy a presentar esta parte de la situación problema, que es la simulación del siguiente circuito. Lo que tenemos a continuación es lo siguiente: un diagrama eléctrico, el cual es un equivalente a un sistema de distribución desde el suministrador hasta la carga. Lo que vamos a hacer es resolverlo en tina dos veces. La primera vez es de la forma que se muestra en la imagen y la segunda vez agregando una impedancia capacitiva de menos 1.25 ohms. Esto es muy importante ya que vamos a analizar específicamente cuáles son las mejoras y los cambios que se dan en el circuito al agregar dicha impedancia capacitiva. Antes de comenzar con la simulación, quisiera mencionar lo siguiente. Ahí donde tenemos una resistencia, uno con otros elementos, en los tres puntos, como tal nos dan el valor ya de la impedancia como tal. Por lo tanto, en el momento de simularlo, lo vamos a poder sustituir por un solo elemento que contenga ambos valores. Ahí va la línea de distribución, luego va el transformador y por último la carga. Debemos obtener el valor de IL y de BL. Entonces voy a proseguir con la simulación. Primero que nada tenemos que agregar nuestra fuente de voltaje, que va a ser la siguiente. Primero voy a agregar todos los elementos del circuito y finalmente lo voy a terminar ya uniendo y ya le voy a poner después los valores. Vamos a agregar también una de nuestras impedancias. Es el valor que tiene Z en la parte superior de acá. Vamos a agregar la siguiente. Las vamos a agregar todas en línea. Pueden ser de diferente orden, pero vamos a hacerlo así para que quede bonito y que quede ordenado. Posteriormente vamos a agregar también un amperímetro justo aquí para obtener el valor de IL. Este lo vamos a rotar hacia la izquierda para que dé el valor positivo del lado izquierdo, que es justo la dirección que tenía nuestra IL. Vamos a agregar también otra impedancia de este lado. La vamos a rotar hacia la derecha o hacia la izquierda, da igual, de todos modos queda del mismo lado. Y la vamos a poner un poquito por aquí arriba. Después vamos a agregar otro amperímetro más, después voy a explicar un poquito más por qué, en esta parte de aquí abajo, por aquí más o menos. Igual que el positivo está hacia arriba. Y voy a agregar un voltímetro en la parte de acá, que esté en paralelo con la impedancia, ya que en ese lado justo es donde queremos el voltaje obtener. Ahora sí, voy a proceder a unirlo. Voy a unir los cables. Mm, Listo. Ya los cables quedaron prácticamente unidos. Antes, obviamente, también tenemos que agregar nuestra tierra, la voy a agregar en la parte inferior. Y ya con eso estaría el circuito hecho. Ahora falta realmente poner los valores. Primero voy a poner el valor de nuestra fuente de voltaje. Ahí como tal le vamos a poner ahí 0. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar una señal. Como tal, no nos dice si es una función de seno o coseno, pero como a lo largo de este semestre hemos trabajado únicamente con coseno, vamos a utilizar la función cosenoidal, que es esta que se encuentra aquí. Esta acá es la sinoidal, en caso de que nos dieran la función en el tiempo con el seno, vamos a usar la cosenoidal. Nuestra amplitud que nos daban es de 277.1, con un ángulo de 0. Y la frecuencia, lo que vamos a utilizar es la de la Ciudad de México, la cual es de 60 Hz. Por ende, también lo vamos a multiplicar por 2pi, ya que nosotros la queremos en radianes. Entonces, multiplicándolo por 2pi es de 376.9911. Ese va a ser nuestro valor que vamos a poner en nuestra frecuencia. Le vamos a dar OK, OK, y ya quedó. Si llegamos a equivocarnos, si no llego a picar en OK o le pico a la izquierda o a la derecha, el valor se va a eliminar automáticamente. Ahora sí, vamos a ir con la siguiente parte. Para darle igual este clic, hay que darle doble clic para poder poner los valores. Aquí vamos a poner una parte real y la imaginaria. La parte real es de 0.008 y la imaginaria es de 0.04. Igual le damos OK. Vamos a agregar la siguiente impedancia. En este caso el valor sería de 0.006 y el valor imaginario sería de 0.03. Si no me equivoco, sí, 0.3. Listo. Finalmente, la última impedancia. Y ese va a tener un valor de 0.6 y de 0.45. Algo muy bonito de este simulador es que, por ejemplo, nos podríamos poner simplemente 600M, que son milis, y ya automáticamente se podría hacer.
podamos poner nosotros la nomenclatura que quisiéramos y se hace automáticamente, lo cual es algo muy bonito si es que no queremos escribir tantos ceros y nos queremos evitar algún fallo. Ahora sí, finalmente vamos a picarle en análisis, vamos a realizar el AC análisis y calculate nodal voltages. Le picamos aquí y obtenemos los siguientes valores. Ya habiendo resuelto esto, tenemos que nuestra IL va a ser de 344.39 amperes con un ángulo de menos 40.26. Si nos fijamos en ambos amperímetros, por obvias razones va a ser la misma corriente, pero ahorita vamos a ver algo muy importante cuando agreguemos el siguiente capacitor. En el voltaje tenemos 258.29 volts con un ángulo de menos 3.39. Ya anoté los valores acá para que podamos compararlos ahorita que agregue el siguiente capacitor. Bueno, aquí le pegamos en cancelar. Y ahora sí vamos a agregar otra impedancia. ¿Por qué no lo agrego como tal capacitor? Porque no nos dan en faradios. Si nos dieran en faradios, tendría que cargar el capacitor. Pero yo lo voy a agregar pues ya en la impedancia directa como nos lo dan. Además, en el propio programa nos dice que es una impedancia capacitiva. Así que de una vez lo voy a agregar así. Voy a proceder a unir al resto de nuestro sistema. Y voy a volverlo a simular, agregando los valores correspondientes. Una disculpa. Listo. Aquí igual vamos a picar. En este caso, como no nos dan un valor como tal real, va a ser el valor de 0. Y en la parte de abajo, si no me equivoco, creo que era de menos 1.25. Voy a corroborarlo más rápidamente. Y era menos 1.25. Le damos a aceptar, aceptar. Y podemos volver a correr nuestro análisis. Ahora sí, ¿qué podemos observar a continuación? Que nuestra primera corriente, la cual era IL, es menor a la que teníamos originalmente. Originalmente era de 344, ahora es de 290. ¿Esto quiere decir que todo el sistema tiene menos corriente? No. Esto quiere decir que el sistema tiene más corriente, solo que en esta parte, como está distribuida entre dos mallas, en esta parte hay una menor corriente. ¿Por qué? Porque el siguiente amperímetro, que fue el que puse aquí en medio, si se fijan, tiene una mayor corriente. Una corriente mucho mayor, de hecho. Entonces, ¿qué otra cosa cambia? Que el voltaje originalmente era de 258 y ahorita es de 272. Ese también cambió. Entonces ahorita tendríamos que nuestra corriente va a ser mayor y también va a ser nuestro voltaje. Entonces se pueden preguntar, ¿cuál sería la ventaja de agregar una impedancia capacitiva o en este caso un capacitor y a nivel industrial un banco de capacitores si lo que vamos a hacer es gasto en instalación, gasto en el equipo como tal para ponerlo, va a consumir más energía y además va a haber una mayor corriente y un mayor voltaje? ¿Cuál sería la ventaja de todo esto? Esto es lo siguiente, el famoso factor de potencia. Aquí abajito ya por cuestiones del tiempo, de una vez ya lo calculé cuál es el factor de potencia del primero y cuál es el factor de potencia del segundo. ¿Cómo se calculamos el factor de potencia? Simple, tenemos que sacar la Z equivalente o la impedancia equivalente. En el primer caso, como estaba todo el circuito en serie, simplemente las sumé todas y ya quedó. Posteriormente, esto como está en la forma rectangular, lo pasé a la forma polar en la calculadora. Y el ángulo que nos daba en la forma polar, la fórmula del factor de potencia es coseno del ángulo de la impedancia equivalente. Entonces simplemente le saqué el coseno a eso y me dio de 0.76 de atraso. Nunca se debe olvidar el apellido. Como el ángulo es positivo, pues entonces este también va a ser positivo y es de atraso. Ok, entonces finalmente podemos compararlo así con el segundo. En el segundo es un poquito diferente, ya que aquí tenemos dos impedancias que están en paralelo y después la que resulta equivalente la podemos sumar en serie. Yo lo simplifiqué todo en una sola operación para sumar la 3 y la 4 en paralelo y finalmente sumarlo con la 1 y la 2. Nuevamente nos da un resultado en términos de la forma rectangular. Yo lo pasé a la forma polar y obtuve el coseno del ángulo, y al cual obtenemos un factor de potencia de 0.99. ¿Qué quiere decir este factor de potencia? Quiere decir que si bien la empresa va a gastar mucho dinero al momento de instalarlo y en el equipo como tal, este tipo de factor de potencia ya mejorada enormemente con un banco de capacitores va a generar que la CFE le genere una comisión proactiva. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un factor de potencia menor a 0.9, lo que hace la CFE es cobrarte un poco más. Pero si tú tienes un factor de potencia de más de 0.9, y creo que ahorita va a cambiar a 0.95, la CFE no solamente no te lo quita, sino que además te lo da. Entonces una empresa puede llegar a recuperar su inversión al cabo de unos 6 meses a un año como máximo. Entonces, le convendría muchísimo porque así va a generar algunos costos extras, pero también va a recuperar mucho dinero. Y esto a largo plazo va a servir muchísimo para ahorrar bastante dinero, sobre todo en la factura de la CFE. Es por eso que es importante agregar capacitores
y ver exactamente cuánto debe le valer cada uno, pues para ahorrar también la mayor cantidad posible.